Hola, profe, buenas tardes. Buenas Hola, profe. tardes. Buenas tardes. Bueno, como acordamos la semana pasada, hoy vamos a tener consulta para cualquier duda que tengan para el parcial. Así que empecemos. Yo, profe, Sebastián, perdón, bueno, Sebastián, yo no pude asistir iba a ir al práctico y me casaron en el camino, pero le pedí a Dimas que te ayudara con el tema de tu atraso, adelanto. ¿Puede Sí, ser? profe, me refalló. Todo mal. ¿En serio? No, usted me refalló. Ah, sí, bueno, a mí me agarran en el camino. Es más, en cualquier momento me agarran del cogote de nuevo. ¿Pero pudiste resolver tu duda? Eh, sí, pero bueno, después surgieron otras, pero ya se la voy a hacer. Quiero dejarlo a Jaime que arranque, que primero. Bueno, no adelante. preguntase, lo mío era re cortito, igual, pero bueno, como Y quiera. bueno, lo mío es largo, así que mandale tranqui. Ah, listo. Yo, profe, más simple imposible. En el teórico, que es la primera parte del parcial, ¿se va a poder ir para adelante y para atrás? Era una nada que era, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Porque, claro, o vamos a poder ver todas las preguntas al mismo tiempo, o va a ser por pregunta. No, tienen que ir avanzando a medida que resuelven. Ok, como en la autoevaluación, digamos. Por la autoevaluación no podemos ir. Y sí, fuimos yendo en esa dirección. Así es. Ah, perfecto, listo. Ya que estamos, profe, respecto a eso. Las autoevaluaciones tienen que estar hechas para rendir, digamos, pero, o sea, la nota más alta o al 10 en todas, o con haberlas hecho ya está. ¿Cómo es el tema ese? ¿Estás hablando para regularizar las autoevaluaciones del aula? Claro, son obligatorias, tengo entendido. Sí, son obligatorias haberlas pasado. Por ahora no hablamos de aprobado, simplemente que las hayan pasado. Eso debería servirles a ustedes para saber en qué lugar tienen que indagar porque están flojos. El año que viene probablemente se los cobre aprobado, así que aprovechen. Genial, profe. Bueno, yo tengo una consulta que, bueno, creo que va a llevar su tiempo para verla. Es como muy genérica, conceptual, práctica, todo junto. A ver, intentemos. Bueno, en parte va respecto a lo que había hablado recién con el compañero acá, que había generado muchísimo problema el ejercicio 7 de la guía, con respecto a que nosotros podemos obtener de un resultado de una antitransformada, en Z estamos hablando, ¿no? Podemos obtener secuencias en adelantos o en atrasos, y más allá que no sean ni parecidas los resultados de una u otra, al fin y al cabo son en teoría iguales, ¿no? Bueno, ahora, resulta que nosotros hicimos un ejercicio con el profe de práctico, en el cual pareciera ser que depende del método que usemos, en realidad no da igual. Por ejemplo, por el método de los residuos que utilizamos nosotros, nunca se corresponde, o bueno, eso es lo que me gustaría preguntarle para ver, en dónde empieza la secuencia. Es como que parece que no, ¿cómo decirlo? Si la secuencia arranca en la muestra 3, eso no se lo puede ver en residuos. O sea, por más que esté bien, no arranca en el mismo lugar. Eso me ha pasado con un ejercicio del práctico y no, sinceramente, no he obtenido respuesta. Si le parece, a mí me gustaría compartirle, si puedo escribir por la pizarra, me parece que quedaría un poco más claro lo que quiero plantear. Ahora te doy. A ver, perdón un segundo, voy a bajar un poco la sensibilidad porque si no, parece que no se va a entender mucho. Te referiste Bueno, al ejercicio 7, me parece, ¿no? sí, pero digamos como que prefiero encararlo por otro lado, porque esa duda respecto a ese ejercicio como que quedó. El Bueno, tema dale. es el siguiente, mi bro. Eh, yo entiendo que, por ejemplo, si no tenemos
una función en el tiempo que es un Escalón. adelanto, por ejemplo. Mm. La transformada de esto, tengo entendido que sería así. Le mandé un más. Z-1. Bueno, esto, si uno lo quiere antitransformar por definición, acá es lo que le quiero preguntar concretamente. Sería, acá está la función, z por z sobre z menos 1 por z a la n menos 1. Bueno, ¿cuál es el problema que me ha surgido acá en particular con todos los ejercicios que son así? En el que tenemos atrasos, adelantos, lo que sea. Nosotros cuando resolvemos el residuo, bueno, esta es otra pregunta. Si esto tuviese, por ejemplo, acá, en vez de z acá arriba, hubiese un z en el denominador, así z solo. ¿Eso puede ser quien no tiene residuo nunca, profe? Es una pregunta aparte de lo que quiero preguntar. Un Z en el denominador es un polo en el origen, en todos los casos. Ahora, es un retardo, en Z es un retardo, un Z a la menos 1. Pero no entiendo cómo que nunca tiene un residuo. Porque las veces que he intentado resolverlo, cuando tienen 1 sobre z, el residuo siempre me da 0. Cuando hago la formulita. A ver, tratemos de ir adelante porque no entiendo muy bien. Bueno, Acá, lo que hace por residuo. sí, en este caso, por ejemplo, sería, como tiene un único polo, de z por z, que voy a simplificar al n-1. Bueno, acá está el problema. Acá es como que el resultado depende de si yo se me ocurre hacer esto, por ejemplo, acá, poner z al n+1. Entonces esto, digamos, como que corresponde con lo que debería obtener, ¿no? O sea, acá esto en teoría es un mu de n más 1. Pero si yo lo quisiese evaluar antes, yo diría que esto es 1 por 1, digamos, al n-1. Entonces acá, digamos, esto sería un mu de n-1. Esto como que parece ambiguo, profe. No sé si es esto lo que en todos lados siempre sucede con este método. Es como que depende de cómo yo haya decidido manejar esta última expresión, más allá de que se correspondan los resultados, pierde en dónde empieza la muestra. Vos sabés que estoy tratando de interpretar qué es lo que está mal o qué es lo que está bien. Acá el Z por Z es la parte de la función que evalúas. Tenés que evaluar Z por Z a la n-1. En Z igual a 1. Por eso eliminaste el polo. Ajá. Estoy tratando de entender qué es lo que sucedió acá. Sí, profe, el problema en concreto es qué es lo que pasa con el escalón, en qué momento nos dice la definición qué corrimiento tiene que tener. Pero eso no pasa solamente acá. Este es un ejercicio bastante elemental, pero ejercicios en donde las respuestas tienen así más a lo que los ejercicios que estamos acostumbrados, bueno, ahí surge ese inconveniente, el desplazamiento del escalón, que debería tener el escalón. Exactamente, es lo que dice el compañero, profe. Ver, Bueno, en principio hay dos cosas acá. U de n más 1 es un escalón adelantado en una muestra, porque se centra en n igual a menos 1. ¿Está bien? Eso es un escalón adelantado, lo que pusiste acá, al principio. Sí. Un escalón adelantado lo expresaste en z, como z sobre z más 1, menos 1, perdón, ¿está bien? Por un adelanto. Ahí es donde viene el problema. Estás aplicando la transformada unilateral.
y cuando hiciste la unilateral, todo lo que está antes del 0 es 0. Ese es el problema. Pero estoy tratando de entender por qué, tal cual así lo escribiste, no da analíticamente. Y aparentemente no veo ningún error por el cual no debiera dar. Realmente esto no me ha dejado dormir, profe. Le soy sincero. Profe, ¿le hago una consulta? Bueno, paren un poco. No, 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 pero es sobre este ejercicio. Es sobre este ejercicio. Porque yo también lo estoy tratando de descifrar. Como nosotros no aplicamos ahí o sea, aplicamos la unilateral, que es lo que estoy entendiendo yo, ¿no le podríamos sumar un impulso adelantado? Entonces ¿Pero por qué se lo sumarías? porque ya tengo la unilateral que es a partir de cero y le sumo el impulso adelantado en uno. Entonces me daría la función que en realidad tengo, que es un escalón adelantado en uno, pero en tiempo discreto. Mirá las cosas que descubren los alumnos. No, hago un escalón desde cero y le sumo un impulso adelantado, porque como estamos trabajando en tiempo discreto, es lo mismo. Yo entiendo, profe, perdón, que esto se tiene que corresponder en teoría con la división directa. Y medio como que en las fracciones parciales pasa algo similar, porque depende por ejemplo, acá uno pasaría el z, que está acá solo, a dividir para el f de z que está al principio, y uno trabaja esto nada más, para hacer la antitransformada más simple. Sí. El tema es que se tiene que corresponder los tres métodos, y acá es donde se genera el problema, que eso es lo que me ha pasado muchísimo, cuesta hacer corresponder esto, los escalones. Bueno, a mí lo que se me ocurrió en un momento fue, bueno, tengo que corroborar con la división directa y encajarle de ahí de dónde empieza, porque si no, no es muy ambiguo, es como que es relativo, depende de cómo uno haya resuelto esto, le da de dónde empieza. Es complicado de ver. No, los tres métodos se tienen que corresponder. No hay ninguna razón para que algebraicamente no haya correspondencia, porque finalmente fracciones simples o residuos es exactamente lo mismo, y la división es natural. La operación es natural entre un polinomio racional. Lo que estoy pensando es que, ¿dónde está, así como está escrito, dónde está el error de interpretación? Y no lo veo, naturalmente no lo veo. ¿Qué pasa si hubieses hecho z a la n menos 1? O sea, u de n menos 1. Hubiese sido por un escalón retardado, una muestra. Z sobre z menos 1 por z a la menos 1, ¿verdad? O sea, en lugar de en adelanto, en atraso. Eso hubiese significado que el z a la n menos 1 te queda a la n menos 2. ¿Cierto? Y ahí tendrías un escalón, fíjate vos lo que está pasando, tendrías un escalón que empieza en 2. Ahí está el problema, profe. Ahí se está dando cuenta de lo que nos pasó a nosotros. Acá es como que depende de lo que uno haga, si uno evalúa primero, si uno No, hace z. lo que ocurre es lo siguiente. En el primer caso, si vos trabajas en unilateral, en n-1, la función vale 1, pero para la transformada vale 0, porque es unilateral.
es en el primer caso. ¿Me explico? Porque por más que el escalón esté adelantado, la transformada lo va a ver que arranca en cero, porque es causal. Porque es unilateral. La pregunta es, ¿qué pasa con él? Porque esta está desarrollada con una transformada unilateral. ¿Cómo es la transformada Z bilateral? Es la sumatoria entre menos infinito e infinito de f de n, ¿sí? Por z a la menos n. Esa es la bilateral, ¿está bien? Entre menos infinito e infinito. Si vos lo haces con bilateral, es una cosa. Y x de n, u de n más 1, está perfecto, arranca en n menos 1. Pero si vos lo haces con la unilateral, a esa misma función, arranca en 0 la sumatoria. No arranca en menos 1. Son diferentes las transformadas. Son diferentes las reacciones de convergencia. Entonces lo que hay que analizar, ¿me explico lo que estoy diciendo? Sí, Sí, yo profesor, más o menos entiendo. lo sigo, profe. Bueno, entonces es algo que tenemos que revisar, por qué, a dónde está la limitación, pero el hecho de haberla desarrollado con unilateral significa que has tenido una muestra de más, que es casualmente lo que te está dando el desfasaje. La transformada unilateral, aunque la función empiece en menos 1, la considera desde 0. En el libro, perdón, en el libro de Oppenheim, para el que lo tenga, o en digital o en papel, pueden ir a la página 790, hay un ejemplo, el 10.33, donde justamente se ve esto que ustedes están planteando. Yo no lo entiendo, pero a lo mejor ustedes que están en el tema lo van a entender bien. Ahí da un caso particular y me parece que es este. La página 697. En el libro que tengo yo, 790, me parece que usted lo tenía algo desfasado en la versión anterior, posiblemente. Fíjate el subtítulo del capítulo. El subtítulo dice ejemplo de transformadas Z unilaterales y transformadas inversas. Da primero un ejemplo en donde la unilateral y bilateral son igual, pero después se remite a uno donde no son igual, y creo que es este el caso, donde queda, donde arranca la señal en otro punto. No, en el Soliman también hay un ejemplo así, pero el tema es que ahí da lo mismo. O sea, son la misma función, pero a lo que nos pasó a nosotros es que no son la misma función. No, bueno, pero en este claramente dice que la unilateral y bilateral dice que no, dice, ojo. 790 en la versión que tengo yo, capítulo 10. Sería 10.9.1. Sí, señor, es eso el tema. La unilateralidad. Incluso más adelante explica que hay una restricción. Acá dice algo de una restricción que debe satisfacerse. Bueno, hay que leerlo, digamos. Lo que pasa es que verdaderamente nosotros trabajamos en la causalidad y arrancamos siempre en serio las aplicaciones que hacemos, pero la restricción no es tal, no es una restricción, es una limitación natural, porque la transformada, la definición general de la transformada es bilateral. Si ustedes hacen la sumatoria entre menos infinito e infinito, no es una geométrica, es una geométrica más otra parte. ¿Me explico? Y esa parte nosotros no la tocamos.
Estoy tratando de ver acá, pero en mi Oppenheim no está. A ver, 10.9.1 la versión, digamos. Acá está. Ever, ese término que te digo es el delta desplazado. Ese término que está ahí abajo. El Z ese que apareció, decís. Claro, ese z, si vos te vas a la tabla de transformar z, un delta desplazado te da z a la menos m. Un delta desplazado en m te da z a la menos m. Esa es una tabla que tengo yo, que es la que nos pasa el profe. Es un adelanto. Claro, adelantado. Sí, una función desplazada en menos da un z a la menos, o sea, un retardo, ¿está bien? Pero este está adelantado. No, el tema pasa por el tema de la unilateralidad, que no es un caso que nosotros estudiamos porque siempre, de hecho, puede ocurrir que en el resultado, ahora vamos a dejar aparte el tema que no le coinciden las tres soluciones. En el caso que le dé muestras en adelanto, al haber usado transformada unilateral, los valores que tengan en las muestras adelantadas son todas cero, ni las evalúan. Empiezan a evaluar desde la que comienza, donde se hace cero. O sea, si es n-3, en la muestra 3. De ahí en adelante coincide el resultado con la transformada bilateral. Lamentablemente, yo directamente ni operé en dirección contraria, casualmente para evitar este problema, pero no es una restricción, es un problema de haber usado unilateral. Si se fijan en el resultado de la transformada, se van a dar cuenta que es una parte de la transformada. Acá hay un capítulo, como bien dijo el amigo Alves, en Oppenheim, que discute la unilateralidad. Hay un ejemplo que no me parece que sea el mismo, pero lo que diría es que lo que tenemos que verificar es qué pasa del cero en adelante, que es para sistemas causales. Que nos olvidemos del tema de las muestras adelantadas. Las secuencias adelantadas son anticipativas y no están dentro de nuestro espectro de cálculo por ahora. En realidad no por ahora, sino en la práctica, porque son sistemas anticipativos. Pero tomo la observación y bueno, voy a tener que hacer una acotación en desarrollo de la materia para poder salvar esta situación. Claro, profe, o sea, sucede para ambos casos, para adelantos y atrasos, como acá también, en el rosa. Bueno, pero acá en el capítulo lo dice claramente esta parte. Dice que el requerimiento que hay que observar es que tenga una expansión en serie de potencias sin términos con potencias positivas de z. Implica que no cualquier función de z puede ser una transformada z unilateral. Listo, ahí ya está la explicación. Esa es la explicación de por qué el adelanto, al desarrollarse una transformada unilateral, da un z positivo. Y lo que está diciendo es casualmente que no operemos por este lado con esta transformada. Pero hay una razón analítica para eso. ¿Qué pasa con la retardada? Con la retardada. No, la retardada
te da, si vos le pones una muestra U de n-1, te da en n-2, que es el primer resultado en el tiempo. Si aplicas en 1, si aplicas en 0, te aparece en 1 la muestra, el primer resultado. ¿O me equivoco? ¿No es eso lo que dio acá? Z sobre Z menos 1 por Z menos 1 por Z a la n menos 1. Bien. Voy a hacer una salvedad que es obvia, pero no lo están teniendo en cuenta. Una cosa es una señal escalón, ¿m? Y otra cosa es un sistema que tiene una función escalón, que se comporta como un escalón. Si la señal es escalón, arranca en 0. Eso está claro, de 0 en adelante. Si la función de transferencia, como lo que pusieron aquí dentro de la transformada inversa, es una función de transferencia equivalente a un escalón, es distinto. El sistema se comporta como un escalón. Cuando yo le pongo un escalón a esa función, o cuando le pongo cualquier excitación, que es lo que sucede en la transformada, la primera muestra en la entrada no se o sea, la salida no tiene excitación en la primera muestra, en la entrada tiene excitación para la segunda, que es la respuesta de la primera. Porque hasta que reacciona el sistema pasa un tiempo de muestreo. ¿Sí? La diferencia es si la función es una función de una señal, una cosa es hacerla transformada de una señal y otra cosa es hacerla transformada de un sistema, que finalmente es una función también, pero es una caja negra que se comporta como un escalón, a diferencia de un escalón. ¿Se entiende? O sea que la conclusión, digamos, sería que luego de hacer la transformada, va multiplicado por un escalón sin desplazamiento por el hecho de que es causal, un sistema causal. ¿Así sería? No porque es un sistema, no porque es un sistema causal, sino porque el sistema de discreto, o sea, la función de discreta, cuando la excitamos, si la excito en 0, va a tener una muestra recién en el instante 1, porque en el 0 fue excitada. No tiene respuesta todavía. Entonces, si le pongo un impulso, que es como define la función de transferencia, le pongo un impulso en el 0, la primera muestra la va a ejercer. La primera respuesta la va a producir en el instante 1 del sistema, que es distinto a que un escalón que arranque en 0. Cuando ustedes hacen la transformada Z de una función Z sobre Z menos 1, lo que están haciendo es considerar al Z sobre Z menos 1 como una función, que no es lo mismo que una señal. A la señal yo la obtengo en el instante que se produce el sistema, obtengo en la muestra siguiente el resultado. Ahora, yo lo que quiero es que me digan si lo que hicieron con el retardo no les coincide también cuando usan residuos y cuando usan división directa. Ahí viene la otra duda, profe. Yo tengo para mostrarle algo respecto a esto, con un ejercicio. Por ahí A podría ver, ser más. ¿quién es el que habla para darle? Sebastián. Sebastián, ¿a dónde te fui? Acá está. Sebastián. Sabes que no te encuentro por ningún lado. Sebastián, acá está. No sé si me estoy quedando sin pila.
Sebastián Carreño. Claro, habíamos dos Sebastianes, no me di cuenta. Ahí está. Y esto, a ver. Bueno, este es un ejercicio que nos dio Dimas para hacer. Bueno, acá lo hizo él por división directa, 0, 1, perdón, 0, 0, 0, y recién un valor no nulo lo da acá. Luego, bueno, él lo verifica, lo hace, no tengo fotos de todo el proceso, pero la cuestión es que llega a esto y luego, bueno, acomoda este -3, digamos, lo saca, lo multiplica con el 30 y le termina cambiando el coeficiente, pero acá la base, la exponencial le queda elevada a la n. Lo mismo hace acá. Lo único que hace Sí, es pero le pone un retardo después, con un escalón. Claro, está bien, exactamente. O sea, acá, pero acá no fue que se deshizo del 3, profe, ¿eh? Acá al 3 lo usó y lo multiplicó por este coeficiente. Fue que le sumó 3 y acá. ¿Ok? O sea, la cuestión es que ahí mete ese mu de n-3 y este es nuestro mu en cuestión, nuestro escalón en cuestión. Acá está el mismo ejercicio resuelto por definición. Perdón la foto, no sé si se llega a ver bien, pero Sí. traté de sacar fotos mientras Sí, se ve, se ve. así se podía. Hola. Bueno, acá está por definición esto, ¿no? Es la misma función y lo voy a resolver por residuo. ¿Está bien? Entonces, calculo el residuo. ¿Qué fue lo que hice con esto? Bueno, este lo llevé para arriba. Este z al cuadrado, esto fue de tantas... Formó el n-3, el Claro, numerador. exacto. Eso fue de tantas pruebas que hice, ¿no? Bien, la cuestión es que yo acá resuelvo y me da lo que tiene en principio Dimas, ¿no? Pero acá la cuestión es esta. ¿En dónde me está dando la información de que esto lleva un mu corrido n-3? Porque tiene que dar n-3. Así no da esto. Así como está esto, no coincide con las respuestas. Esto me tiene que dar n-3, pero ¿en dónde me está dando esa información? Eso te está diciendo, el n-3 te está diciendo que recién en la muestra 3 va a arrancar el primer resultado del sistema. Cuando 3 menos 3 es 0, ahí se centró la secuencia. Todo lo que está antes es anticipativo. Si vos te vas al resultado, que tenías los valores para distintos instantes de tiempo, en la muestra 3 ese es el primer resultado. Todos los otros son 0 porque es causal. Pero es exactamente lo mismo que haberle puesto n-3 al 0,8 y al 0,7, porque te queda a la 0, 58 con 30, 58 menos 85. ¿Sabes dónde es? Esto, para que coincida, tengo que evaluarlo a partir de 3. Bueno, eso es lo que está diciendo, porque cuando vale todo, para n igual a 0, 1 y 2, es 0 por causalidad. Recién en el 3 tenés el primer resultado de la transformada. Y da 0. Y después los valores que da. No entiendo, la notación no define eso. Lo que vos me estás diciendo es que, como lo resolvió acá con el mu no le da igual resolviéndolo en n igual a ¿cuánto? 3. Fíjate que cuando n es igual a 3, el 0,8 a la 3 por 58 debe ser igual al 0,7 a la 3 por 87.
No, profe, o sea, no, lo que hizo el profe coincide, no es que no, pero, Ah, pero acá está el tema, o sea, yo, la verdad que yo no logro entender la explicación que usted me da de por qué acá tiene que ir un mu de n menos 3. O bueno, sea, esto está resuelto por residuos. esto está por definición, sí. Bueno, toda la función que tenés dentro de la integral es lo que hay que evaluar. Que yo las evalúe o no, yo podría haber puesto z por z a la n menos 2. Y de hecho, eh, lo que me parece que está ocurriendo acá, para que esto sea una exponencial, tendría que ser z sobre z menos 0,7. ¿O me equivoco? ¿Cuál es la transformada en una exponencial? Sí, sí, eso sí. Pero eso sí manipulo yo acá, ¿no? Acá no hice esa Claro, manipulación. eso iba recién a acotar, que él empezó ahí subiendo el Z-2. Claro, tendría que haber quedado z menos 2. Claro, Porque pero yo acá no manipulo, profe, porque lo estoy haciendo. O sea, si lo quiero hacer ese es otro método. perdón, es residuo, esto es residuo, perdón, me Claro. equivoqué. Es la evaluación completa. Bueno, eh, volvamos al caso de ¿por qué 30? Porque es z menos 0,7 en 0,8. Volvemos a hacer la pregunta porque yo no veo el inconveniente en la notación. El inconveniente es este, profe, que acá este escalón tiene que ser n menos 3. No, eso está mal. Eso está de más. Si ahí ponía n-3, en los paréntesis adentro ponía n. Porque ese es un formalizador de la secuencia. Pero no, pero profe, si hacemos lo que usted está diciendo, no coincide. Fíjese qué es lo que pasa acá. Eh, Arriba. para. Pero estimado, si Claro, vos pero lo o sea, evaluás eso al no se resultado anula. tuyo, sí te da. Escúchame. Perdón, si te pones ahí en el corchete de arriba, que a mí me lo está tapando, a ver si puedo sacar. Sí, Acá. ahí. Puedo decir que eso no te da. La interpretación de esto es que esta expresión que está en el corchete la podés evaluar recién según lo que dice el mu, desde n igual a 3. El resto no existe, de 3 en adelante. Y eso coincide con el resultado. Entonces, eso está tan bien expresado como haber puesto los paréntesis interiores en n-3. Porque el mu de afuera, lo único que dice es a partir de qué valor del tiempo se puede evaluar esta expresión. Nada más. O sea que acá esto que está acá debería ir por un mu de n. No. No, bueno, no, el mu de n es un formalizador que si vos le pones mu de n a esto, lo podés evaluar en n igual 0, 1 y 2. Y en realidad si te da 0 o no, no importa, porque como no es evaluable el resultado. Y acá esta discusión se zanja con una definición, algo similar a lo que dijo Alves. Las funciones con las que nosotros trabajamos por razones de convergencia tienen que tener por lo menos un orden más en el denominador que en el numerador. Por eso dijo que cuando hay potencias positivas no se puede evaluar, porque son sistemas que no son convergentes. Esto no tiene nada que ver con eso, pero finalmente resuelve exactamente el mismo problema. La notación que vos pongas en el exponente es mandatoria. Pero si vos querés expresarlo en forma nominal, le podés poner un formalizador. El formalizador es el escalón que lo único que dice a partir de qué muestra se puede evaluar. O sea que están bien las dos expresiones y creo que dan el mismo resultado. Las dos expresiones están bien, la que está mal es la del último. Y eso lo único que dice, y no es poco, es que esta expresión con el mu se puede evaluar recién desde n igual a 3. Y esta expresión de acá que no lo dice, vos sabes que arranca en cero. Porque esto es matemáticamente cierto lo que obtuviste.
Pero las dos expresiones están bien escritas. ¿Esto arranca en cero? ¿Sí? O sea, ¿esto arranca en 3 y esto arranca en cero, profe? No, las dos arrancan en 3. Solo que acá lo estás expresando con el mu. Ah, Las dos arrancan en 3. Y de hecho, si yo pongo 0 acá, lo puedo poner por definición. Recién en la muestra 3, que es la primera que se evalúa, coincide para las dos expresiones. Porque a partir de ahí, analíticamente, son equivalentes. Para atrás no, seguramente que no dan 0. No sé, evalúenlo, pero me parece que no da 0, porque son dos no, bases no, distintas. no, cero. Es que ahí venía la confusión, porque, o sea, si nosotros Es que no la evaluamos. pueden evaluar, porque han trabajado con unilateral. Esta discusión se zanja entendiendo dos cosas. Una, que trabajamos con unilateral. Y cuando por eso yo suelo no utilizar la notación del formalizador, sino la notación de la potencia que da. Pero uno tiene que tener claro que está trabajando con unilateral, entonces todo lo que está por detrás del cero no vale. Arranca recién en el cero. Eso por un lado. Por el otro, respecto al problema anterior, los polinomios evaluables, cuando trabajamos con unilateral, requieren que el denominador sea al menos un orden más que el numerador, lo que equivale a que no haya potencias positivas, como dijo por ahí Alves. Está bien, profe. Ahí quedó claro. Por lo menos de mi parte. Eso está Y bien, las dos expresiones están bien, y vos tenés que saber que lo podés evaluar a partir de 3. Porque claro, trabajaste con unilateral. está bien. Yo ahí, profe, tengo algo que cosa. Sebas, no sé si podés pasar a la parte donde aplicaste la definición, porque ahí, profe, en ese caso, suponiendo, si él hubiese del principio de todo, que eso también me ha pasado, ese z al cuadrado que está abajo, suponiendo que no lo saca, al final le va a quedar, por ejemplo, el resultado ese que había dado recién sin el n-3, sino que lo hubiese dado en n y otro coeficiente que está ahí. Pero en ese caso, otra vez volvemos a decir que no se puede ver de dónde arranca. No, No no, sé a si más o ver, menos. si Creo, resolves creo, por, creo que solo si resolves por residuos, es este. Es este. Voy a explicar un poquito, profe, antes de que usted responda Ahí para está que bien. puedan. Mira, este es el residuo en z igual a cero, que es todo esto que está acá y da cero. Y luego está el residuo en este polo y luego en este polo, que son estos que están acá. Y llegamos a esto. Pero nos queda un n-1 ahí. no, pero cuidado cuando tenés, primero que acá hiciste por fracciones parciales, por residuos. No, estos residuos, profe. A ver, en z cuadrado tenés una derivada. Y claro, da cero eso, profe, por eso yo Sí, había ahí la preguntado antes si derivada. siempre da cero eso. Claro, en este caso el residuo, acá se deriva, pasa que está un poco, no está tan ordenado, pero acá se deriva, profe, porque es un polo de orden 2. Sí, Entonces se sí, deriva. estoy viendo el choclo que es la derivada. Ah, bueno. Pasa que, profe, por más de que, mira, yo se lo puedo señalar acá y lo va a ver mucho mejor de lo que hice ahí. Para hacer el residuo se usa esto, en z igual a 0, ¿no? Se usa eso. Si usted toma, si usted toma esto, o sea, se aplica la derivada de un producto, acá le va a quedar esto derivado por esto sin derivar. ¿Qué es lo que está acá? Claro, queda el z a la n, profe. Y luego, cuando hace esto sin derivar por esto derivado, le sigue quedando un z, que cuando reemplacen 0 va a anular tanto este como este. ¿Entienden? No, está bien, doy por descartado de que está bien resuelto. De todas maneras, honestamente, desde el punto de vista operativo, los Z puros, que son retardos o adelanto, que es la discusión, conviene mucho más ponerlos ponerlos todos juntos que hacer esta operación que es sumamente complicada analíticamente.
O sea, en todos los casos te convenía poner el zn-3 o poner un solo z y dejar dos polos. Claro, Pero, profe, fuimos pero haciendo el análisis. no voy a discutir que hayan elegido el camino más elaborado para resolverlo. No, igual lo hicimos de varias formas, ¿no? Porque esa era la idea, porque estábamos buscando el tema de que nos dé lo mismo de las distintas formas. De lo otro ya nos respondió usted. Pero bueno, acá no me acuerdo cuál era el problema, porque estos coeficientes... Acá, a ver, el corolario es, la función que vayan a transformar tiene que tener un orden más en el denominador que el numerador. Punto 1. Punto 2. Cuando tienen retardos acumulados, la secuencia empieza a ser evaluada cuando se hace cero, cuando se centra. ¿Por qué? Porque han trabajado con unilateral. Yo creo que esas dos condiciones resuelven las dos discusiones que tenemos. Pero además hay otra cosa. Una cosa es evaluar la transformada de un escalón y otra cosa es que evalúen un escalón en la transformada. Y esa discusión la voy a revisar porque la diferencia entre el z más el en n más 1 y en n menos 1, aparentemente cuando está trazada se sigue manteniendo una discusión ahí que no quedó clara, que la voy a revisar. Pero los tres resultados tienen que ir al mismo lugar. Yo este método no lo hubiera elegido nunca. No, yo tampoco, o sea, pero bueno, haciendo es que se aprende, ¿no? Pero el tema, profe, ¿sabe cuál es? ¿Por qué surge la confusión? Porque venimos de Laplace, en donde Laplace sabemos que todo está causalizado con un mu de n, de t, perdón. Entonces acá pretendemos hacer lo mismo, ¿se entiende? ¿Y cómo Ahí. pretendes hacer lo mismo acá? Ah, bueno, o sea, pero usted ya nos contestó la duda, profe, pero por ahí viene el tema, ¿entiende? Por ahí viene de que nosotros queremos meter un mu de n y pretendemos que aparezca el corrimiento del mu de, no sé, o sea, no sé, pretendemos que se haga todo así y no, bueno, razonándolo como usted nos acaba de explicar. Ahora, profe, sí, lo escucho. Prefiero dejarlo expresado, si nos volvemos a la filmina anterior, dejarlo expresado en n-3 y saber que arranca en 3. A ver, n-x arranca en x, eso quiero decir, ¿no? Esto, sí. Eso está mal. Claro, esto no, esto. Eso está mal. Eso está mal, ¿por qué? Porque acá está diciendo que el mu de n me habilita a empezar a trabajar en 0. Y esto no es causal en 0. Claro. Claro, nos queda el -3, el -3, -2, -1. Nos habilita eso. Sí, profe, eso quedó claro. Pero sí, evidentemente esto es lo mejor. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta de esto y si no, quiero pasar a una consulta que usted hizo y quedó colgada. Por mí está bien. Profe, usted había preguntado si coincidían todos los métodos. Sí. Y bueno, en principio sí, pero acá seguramente el problema también es nuestro, pero bueno, se lo planteo de todas formas. Este es otro ejercicio y está resuelto en ambos casos por residuos. Pasa que para que quede en una sola hoja abajo ahorré cálculo, aparte porque era muy similar a esto. Pero a nosotros nos enseñaron en el práctico, tenemos esta función. Perdón, la función original. Perdón, vamos acá un segundo. Acá me equivoqué en algo a la hora de escribir. No me equivoqué en nada. Esta es la función, porque esta es la función de transferencia y se la excita con un escalón. Entonces, ahí nos queda en el numerador nos queda un menos 0,5 z al cuadrado. ¿Está bien? Entonces. Sí. 3 fracciones. Entonces, sí. Hago acá esto. Nos enseñaron en el práctico a pasar una z para acá, para luego, bueno, de qué estamos hablando sabemos por qué está el z ese ahí abajo. Bueno, a ver, entonces se hace esto, fracción. Esa es una forma, recuerden que cuando resuelven fracciones parciales en z, la forma de la fracción simple no es igual que en Laplace. Entonces necesitan casi siempre un z en el numerador. Se lo resguardan en el otro término, por las dudas resuelvan todo de este lado. Entonces acá probablemente lo que surgió es que la A, B y C lo evaluaron completamente. A ver, ¿dónde están los residuos? No, acá se hizo como se recomendó desde el práctico.
Y bueno, acá estas son las fracciones que da. 5 onceavos, no da ese número cerrado. Pero cuestión es que esta es la respuesta que tiene que dar, profe. O sea, haciéndolo así, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, evidentemente, Fíjate la de arriba, fíjate la de arriba que tiene n-1. claro, Esa. o sea, este tiene un 4, eso es un 2. Se antitransformó todo, profe, acá. Se Sí, antitransformó. Perdón. sí. Se aplicó fracciones parciales a todo, tal y como usted recién dijo, y llegamos a estos coeficientes. ¿Está bien? Entonces luego lo reemplazamos acá, en donde corresponde, y luego hacemos el truquito de z por z menos 1, z por z menos 1, y bueno, ahí antitransformamos. Sí, pero ahí, ahí les queda z a la n las potencias. Si el z a la menos 1 con el n menos 1 de... Pero profe, esto es transformado por tabla. Yo estoy transformando por tabla esto. Y luego esto, y luego esto. Entonces este z a la menos 1 implica un corrimiento, ¿o no? Déjame ver cuál es la función original. 0,5, Ya le muestro. 0,5z, 0,5z sobre. Z cuadrado más 0,1z Sí, un polo en menos 0. 0,5, otro en 0,6 y otro en el del escalón en menos 1 y el z sobre z menos 1. Bueno, si calculas tres residuos, un z te tiene que quedar, o sea, te va a quedar a sobre z menos 0,5 más b sobre z menos 0,6 más c sobre z menos 1, supongamos, ¿sí? Creo que tienen parecido, sí. El a lo voy a evaluar como, tengo que dejar un z que me lo llevo al i de z para resguardarlo, o no sé de qué forma lo quieren resguardar para que me quede en la fracción, porque yo necesito en realidad a por z, b por z y c por z, para que sean tres exponenciales. ¿Está bien? Claro, Sí, sí, eso es lo que dice acá. Solamente Y que no está. el a va a ser, por ejemplo, 0,5z sobre z menos 0,6, z menos 1, evaluado en z igual 0,5. Y lo evalúo completo. A ver, fíjate la cómo lo evaluaste. No, acá arriba. Perdón, Dani. Acá arriba no está resuelto como usted está diciendo, profe. Sí, está bien, ahí está Acá, resuelto. claro, todo. Eso está hecho acá abajo, solamente que, como dije al principio, para ahorrar y que entre todo en una hoja, lo hice en calculadora así y luego escribí el resultado Bueno, directamente. supongamos que está bien, supongamos que está bien. Claro, no, este está bien, sí, profe, porque lo corroboré por división directa. Bueno, en realidad no fui el único que lo hizo tampoco. Bueno, Eh, listo. esto es lo que tiene que dar, esto de acá. Bien. Pero el tema es esto. O sea, obviamente, profe, la respuesta, usted nos puede decir que nos dejemos de hinchar y ya está, que hagamos este método, pero la No, idea no, es saber no, por no, qué no, pasa esto. tratemos de entender por qué. Claro, la idea es por qué pasa esto, profe. Si yo antitransformo directamente, otra vez, si yo separo en fracciones parciales, todo, sin hacer ese truquito, y encuentro un A, encuentro un B, encuentro un C. Luego lo reemplazo en donde corresponde. Pero Está como no bien, tengo... espera un poquito. Permíteme, por favor. Perdón, profe. Sube un poquito la hoja. No, al revés, baja entonces. Bien. El primer término es 0,22, creo, ¿no? Sí, 0,22 0,20. aproximado. Vamos al resultado de abajo, por favor. El que vos obtuviste que considera bien. 0,45. ¿Sí? Este 0,5 la n menos 1 que tenés arriba por 0,22, tenés 0,5 la n por 0,5 la 1. 0,5 por 0,22 tendría que ser 0,45. Sí, sí, da. Claro, bueno.
Claro, ese es el problema. Esto seguramente. También está de más, el otro sácalo también el MUDN. O sea, el formalizador no te sirve para nada. No, no. Si vos tachás el UDN acá abajo, yo te aseguro que 0,5 por 0,22 tiene que ser 0,45, suponte. O en ese orden con los decimales. Bueno, no te garantizo, pero casi sugiero que el I de 0 en la expresión de abajo es 0 para n igual 0. Recién va a haber un resultado para n igual 1. Y tiene que ser así porque en 0 lo excito y en 1 tengo la primera muestra. Por eso este queda expresado en n-1, porque en 1 tengo la primera muestra. Ahora, yo los formalizadores los uso con cautela porque siempre llevan a confusión. Acá, tanto en la expresión de arriba como en la de abajo, está perfectamente expresado. No hace falta ningún formalizador de nada. Solo tengo que saber dónde arranca la secuencia. En este caso particular, si arranco en 0, esto me tendría que dar igual que esto. Porque finalmente cuando arranco en 0 acá, un 0,5 ya lo saqué. Así que los dos sí. No, a ver si entendí bien porque un poquito me perdí. En ambos casos empieza en 0, entonces, esa sería la respuesta. Por supuesto. ¿Sí? Y acá no aplicamos esa lógica de la que charlamos antes, por el hecho de esto no es por definición. Vos fíjate que ese 0,5 a la n-1, si vos lo constituís, es 0,5 a la menos 1 por 0,5 a la n. Sí. El 0,5 a la n lo tenés abajo. O sea, yo lo que te estoy diciendo es que lo tenés escrito de diferente modo, pero vos sabés que la secuencia arranca en 0. Porque finalmente el problema de no desarmar esta secuencia es que no sabes dónde comienza. Eso mismo era, profe, lo que nos pasa. Claro, o sea, si vos te pones a tocar la expresión, después perdés de dónde empieza. O sea, por ahí, no sé, a lo mejor ese -1, si a uno de alguna forma en el medio del cálculo lo perdió y quedó así de una como está abajo, con el n solo, sin el -1, uno dice, bueno, esto arranca en 0, pero el de arriba, uno tendría que pensar que arranca en 1, porque si no eso da El -1. el mejor método en todos los casos es manipular lo menos posible la función original. Por eso, muchas veces yo sugiero usar residuos que opera con toda la función y da el resultado final. Porque el hecho de sacar y poner y llevar el z por el z a la -1, sí, todo eso está bárbaro, pero te desdibujo conceptualmente lo que estabas haciendo. El de abajo te dio automáticamente el resultado. Sí, profe. Perdón, y le hago una consulta más como para terminar de cerrar. Si yo hiciera este mismo método y acá tuviera un corrimiento de 3, seguiría empezando, o sea, -3, ¿no? ¿Seguiría empezando en 0 o no? ¿O entendí Por mal? supuesto. Ahí está bien. Bien. De todos Bueno, modos, ¿alguien quiere preguntar algo más y si no hago la última? Perdón, estas complicaciones, que por supuesto son posibilidades de las funciones discretas, no son nuestros casos en la medida de lo posible, ni en evaluación ni en la vida práctica, por la causalidad. El hecho de que tengamos que tener siempre un polinomio de orden, por lo menos un orden mayor a abajo, está dando ese tipo de inconveniente. Y esos son el tipo de funciones que nosotros tenemos en la práctica. Por supuesto que un matemático estudiaría desde menos infinito a infinito. Estudiaría toda la secuencia. Nosotros nos ocupamos de las causales. Pero sugiero que lean el capítulo que profundizó mucho más de lo poco que yo dije sobre la unilateral, que ahí está explicado en cierto modo qué es lo que sucede con esta secuencia.
Pero el método de resolver, nunca me hubiera puesto a resolver un polo de segundo orden en Z, porque yo sé que es un retardo. Y ahí es donde vienen las propiedades. O sea, ustedes se pueden valer de las propiedades para no calcular. Deben valerse de las propiedades para no calcular, porque todo cálculo implica un error. De decimales, si quieren. O peor si le erran el número. ¿Me explico? Sí, profe, totalmente. Bueno, Bueno. ¿alguien quiere hacer una pregunta más sobre esto? Y si no, yo ya hago la última y ya devuelvo la pantalla. Dale, dale. Bueno, mira. No, esto no. ¿Cómo era acá? Ah, chao, se tildó. ¿Dónde está? No. A ver, a ver. Se tildó la pinche pizarra esta. Perdón, muchachos, pero si devuelvo la pantalla, la voy a pedir. ¿Cómo era esto? Ok. ¿Cómo No. que no tiene que abrir el administrador de tareas para papá? Siete, seis. Ahí está. Bien, ¿ven la foto? Uy, si me hace el examen así no va a probar ni a palo. No, ¿Quién habrá profe, sido ese? esto no es mío, tranqui. Profe, vea, le muestro acá el motivo por el cual yo le pregunté el lunes esto. Aclaro que esto no es más que académico porque yo no lo haría así, no sé el dueño que lo hizo, si se hace cargo o no, pero bueno, pues es esta, profe, vea. La función es esta y acá lo que decidimos es aplicar esto por definición para ver qué onda. Entonces, como es un polo de orden 3, tiene que derivar 2 veces y lo que hace acá el compañero es derivar, tomar esto como si fuera A y esto B, pónganle. Entonces es derivada de A multiplicada por B sin derivar. Y dos funciones, U por B. Exacto, ahí va. Bueno, no, obviamente digo eso para que lo entiendan, no vamos a revisar todo. Pero la cuestión es que terminas llegando a algo como esto. Vea que tenemos un formato de 3 medios, n-2, n-1, 7n-1 más 5. Y después está el otro método, que es un poquitito más corto nomás, que la intención es hacer lo mismo. O sea, resolverlo por definición al ejercicio, pero la diferencia es que en vez de hacer U por B y derivar ese producto, yo acá lo que hago es distribuir este Z a la n-1. Lo distribuyo. Distributiva. Claro, distribuyo y bueno, ahí me quedan 2 polinomios, es muchísimo más simple derivar, por más de que sean 2 veces. Acá derivo una vez, acá derivo 2 veces, llego a eso. Y la cuestión, bueno, acá pensé que iba a llegar a un error, por eso no está escrita la respuesta, porque no me iba a quedar lo mismo que el compañero, pero luego dije, bueno, vamos a terminarlo y evaluamos. La cuestión es que llegué a esto y ahora fíjense que acá tenemos signos más en vez de signos menos. Entonces esa era la pregunta que yo le hacía, profe, si esto corre, o sea, valía, digamos. O sea, si usted esto lo evalúa desde cero, igual que esta, coincide. Están exactamente lo mismo. Pero como esto tiene menos y esto más, es la duda que a mí me generaba. Porque este método era muchísimo más corto que el otro, ¿no? Por ahí por supuesto que yo hubiera hecho. Pregunta. Y agregar una cosa. ¿Cómo? Por supuesto que yo hubiera hecho el método que hiciste vos.
esto que está acá es un peligro, esto acá se equivoca cualquiera. Ah, está diciendo que soy bueno, profe. Se equivocó, pero no se equivocó el muchacho este, así que... En un examen te quiero ver haciendo esto. No, olvídese, me tomó 5 horas eso, profe. Yo ni loco hago esto. Bueno, pero está bien el resultado y punto. Claro, lo que pasaba es que de los otros métodos de residuos y división directa, no, residuos, perdón, daba así, no daba así, no daba así. Entonces por ahí venía la duda. Pero bueno, nada, era eso, profe, era la pregunta, si era válido, pero bueno, ya está contestado. Bueno, muchas gracias por el tiempo y por la voluntad, profe. Bueno, me alegro que hayan trabajado. No importa si el camino es el correcto o es el más largo o el más corto, sino que pongan en funcionamiento sus neuronas y hagan sinapsis. Y recuerden que es muy útil tener a mano las propiedades. El álgebra, por supuesto que es cierta y es justa, pero es riesgosa. Cuanto más álgebra apliquemos, más riesgo de cometer error hay. Para eso hemos estudiado las propiedades más importantes, ¿no? Bueno, ¿alguien más me va a castigar con un ejercicio hecho así en algo que no haya quedado demasiado claro que podamos discutir? Yo tengo una duda muy cortita, profe, sobre Parseval. Parseval, la definición que está en Oppenheim, habla que es una sumatoria de los A sub k entre menos infinito y más infinito. La sumatoria de los módulos de A sub k al cuadrado entre menos infinito y más infinito. Mi pregunta es esta, porque lo he visto en otro libro de electrónica, y lo que hacían era hacer una sumatoria desde cero, porque consideraban que los coeficientes negativos no existían. Y si yo calculo la potencia con uno y el otro, obviamente me da el doble de diferencia. Bueno, presta atención en si está correctamente expresado, porque si lo haces entre 0 e infinito, puede estar multiplicado por 2. Porque finalmente el problema de trabajar entre 0 e infinito es que lo podría sacar de la trigonométrica. Pero los coeficientes en exponencial tienen la mitad de amplitud que el coeficiente en trigonométrica. Por eso es 2 veces el coeficiente de la trigonométrica. ¿Me explico? Pues, puede ser que no lo haya visto eso. Sí, puede ser. Tiene Pero sentido. en todos los casos, la serie es el espectro es una función par en más menos omega. Y matemáticamente, el menos omega, que nosotros alegremente decimos que no podemos obtener frecuencias negativas, en el caso de Fourier, están combinados por Euler en una función seno o coseno de acuerdo a la fase. O sea que no es que no existen. Si no lo tenés en cuenta, no estás considerando toda la potencia. Ok. Gracias, profe. ¿Puedo Profe, hacer pregunta? Sí, Seba. Sí, escucho. profe, yo tengo otras preguntas, pero ya son más recientes, son de digitalización pero no sé a ver Sí. qué quiere preguntar. No, iba también por ese lado, Seba. Bueno, profe, son dos consultas precisamente. De lo que es digitalización que vimos de la relación, ¿no?, entre Z y entre transformada Z y Laplace, o sea, ¿qué puede llegar a entrar? ¿Un ejercicio puntual de usar la bilineal o...? Sí, más que una bilineal no creo que hagamos. En realidad, me interesa sí que sepan la bilineal porque es lo que se usa en ingeniería, en control fundamentalmente. O sea, nos puede aparecer un ejercicio práctico de eso. Sí, puede aparecer, sí, porque es así mágico. Claro, profe. Puede decir sí o no. No le estoy pidiendo el ejercicio, le estoy diciendo un sí o no. No. El parcial va a entrar hasta lo último que vimos en clase, así que todo lo que vimos en clase puede entrar en el parcial.
Bueno, profe. Y la otra pregunta es, el lunes, un ejercicio que se vio en la clase de Dimas, donde teníamos una función, una señal que era un seno multiplicado por una exponencial con exponente negativo. Y lo que intentó hacer es discretizarla. Para hacer eso, a la t minúscula, era una función, una señal en tiempo continuo claramente, la multiplicó la reemplazó por k por t mayúscula, donde t era un periodo de muestreo. Y bueno, Eso lo hicimos, sí, lo escucho. eso lo hicimos en el teórico, la última clase. Sí. Ah, Pero, o sea, yo le estoy poniendo en contexto del ejercicio que vimos con Dimas. La cuestión es que a mí me quedó la duda, porque bueno, él operó así, todo eso, terminó llegando a la transformada en Z de la señal y, eh, y bueno, resolvió, lo laburó así. La pregunta que a mí me queda es, nosotros podríamos, en base a lo que vimos, podríamos haber agarrado esa señal, llevarla al dominio de Laplace y a partir de ahí utilizar la bilineal. sí. De hecho, él se propone trabajar siempre en el dominio de la frecuencia, porque es algebraico, no es funcional. Y de Claro, hecho, en la práctica sucede así. claro, mi consulta viene porque, o sea, capaz le entendí mal yo, pero yo se lo pregunté a Dimas y él me contestó que no se podía eso. Creo que le entendí que porque una cosa es una señal y otra cosa es un sistema. Entonces me quedó la duda y por eso decidí hacerse. Capaz le entendí mal yo igual, ¿no? Pero bueno. A ver, sin contradecir lo que dijo Dimas, voy a intentar poner en blanco. Nosotros vimos dos métodos, uno en el dominio de la frecuencia y el otro en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia aplicamos bilineal. Pero yo les expresé que hay 6 métodos, de los cuales hicimos 2, uno por retención de orden cero, por invariancia del impulso, y otro por bilineal, el dominio de la frecuencia. Cualquiera de ellos es una aproximación. Cualquiera de ellos es una aproximación porque la transformada Z es una serie infinita y nosotros no podemos hacer un ajuste infinito. Es una aproximación que mejora cuanto menor es el tiempo de muestreo. Desde ese punto de vista, la respuesta es no, porque la otra, la discretización proveniente del tiempo, es una discretización de la función temporal. No hay una aproximación que también va a terminar siendo una cantidad de decimales importante, pero en la solución de Z, no en el traspaso. En la práctica se hace en la frecuencia, analíticamente se hace en el tiempo. O sea que no es taxativamente sí, ni es taxativamente no. Desde el punto de vista analítico, la respuesta que te dio es correcta. Desde el punto de vista práctico, la respuesta correcta es, y lo hacemos por bilineal. Pero esto es ¿por qué? Porque los tiempos de muestreo siempre son pequeños, cada vez más pequeños. ¿Está bien entendido por qué? Sí, profe, ahí quedó más claro, gracias. Cuando se estudia discretización, en realidad la discretización se estudia en el tiempo y se transforma una ecuación diferencial en una ecuación de diferencias, que es el traspaso primigenio, donde un diferencial se transforma en una diferencia. O sea que ni siquiera es en el tiempo, es antes, cuando se define la función. Y la discretización, que generalmente puede ser por Euler, se basa concretamente en transformar un diferencial en una diferencia. ¿De qué forma? Espaciando, transformando los reales en naturales. O sea que también hay una aproximación, porque cuanto más grande es la diferencia, que proviene del mismo diferencial, más torpe es la aproximación. Sin embargo, matemáticamente, no está hecho por un truncamiento, como cuando hacemos una aproximación bilineal. O sea que nosotros podríamos matemáticamente mejorar la aproximación simplemente considerando más
naturales más cercanos. ¿Qué significa achicar el tiempo de muestreo? Conclusión, en la práctica se hacen las frecuencias, en estudio analítico se hace en el tiempo. Somos Vamos, ingenieros en la práctica. quedó claro, gracias. A ver, Lucas, ¿qué dudas tenés? Te tengo acá en la pantalla, calladito. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, estoy acá observando qué es lo que dicen los compañeros. Yo, por ejemplo, el ejercicio número 7 ese de Z, no es lo que le decía el CEO. No lo hice a ese y bueno, directamente no caí en toda la discusión que se armó de acuerdo a ese ejercicio. Pero por lo demás, todo bien, profe. En ese ejercicio, profe, particularmente tenía un problema, y es que en ese no había forma de transformar básicamente si no era por el método de los residuos, que es el que nos estaba generando tanto problema. Porque yo no encontré una antitransformada de un polinomio al cubo que tenga abajo la función, ¿no? Cuando uno desarrolla fracciones parciales, le queda una fracción que no se sabe cuál es la transformada, entonces yo apliqué residuos y por ahí vino todo el problema. Sea residuo o sea fracciones simples. Lo más simple es residuo cuando el retardo es tan grande. Si te quedó un z al cubo, te va a quedar un n al menos 4 arriba. No, era un polinomio. Z menos algo al cubo, creo que era. Una cosa así quedó. Z menos algo al cubo. Bueno, sigue estando en manos del calculista el método. Pero el método de residuos aleja cualquier discusión de armar una transformada inmediata que pueden no tenerla a la mano. O sea, es toda la función que está adentro. Lo que hay que hacer es resolverla correctamente. Yo diría que el método de residuo y la división directa podría ser una buena confrontación para verificar si estamos arrancando correctamente o donde comienza la secuencia. Y recuerden que no puede haber potencias de mayor orden en el numerador que en el denominador. Y recuerden también que mucho más, no más simple, más inmediato trabajar en retardos que en adelantos, o sea, con potencias negativas, fundamentalmente para hacer la división directa, porque da directamente los valores. Bueno, Marcelo, estás calladito. Sí, estamos aprendiendo de la experiencia de los otros. La verdad que no me habían surgido esas dudas, no se me ocurrió eso para nada. Pero bueno, escucho, sigo captando un poco la idea y me sirve. Y Leonardo Ocampo no lo escuché. No tiene micrófono. No, profe, tenía No, se fue a tomar el té. duda que era Daniel y No, Hola. pero ahí se escucha, pero súper despacio. Algo de Daniel dijo. ahí se escucha mejor. Ahí va. Sí. A ver, Leonardo. No, le decía que tenía las mismas dudas que Daniel respecto a lo de la potencia. Y bueno, después también vi lo que plantearon los chicos, que no se me había presentado esa duda, así que básicamente sería eso. Bueno, ha sido fructífera la reunión entonces porque hemos discutido bastante sobre el tema. La verdad que sí, profe. Fue muy útil. Sí, por suerte, profe. Bueno, sí, a ver quién no me habló. Pues me voy. Hugo Cotos, no me hablaste, Hugo. Decime algo. Bueno, como los otros compañeros, Lucas y Leonardo, no he tenido dudas, pero sé que tampoco me sé todos los temas, o sea, no, ¿cómo Bueno, decirlo? una buena autocrítica. Esto no se acaba nunca. Hemos visto una parte de todo lo que es el procesamiento
Justo me acordé de una duda. Bueno, ni hablar cuando se corta internet, pero no he tenido demasiados cortes este año. Eh, con lo que hemos desarrollado en el teórico, que hay una coherencia con lo que se desarrolló en el práctico, nosotros estaríamos en condiciones de afrontar los próximos estudios en los próximos cursos. Y siempre se puede aprender más de Z, de Laplace. De hecho, si alguno está cursando teoría de circuitos, probablemente ni siquiera todavía han discutido estas cuestiones de la convergencia y directamente la han usado. Es aquí donde lo tienen que discutir. Ahí, profe, me acordé de otra duda que se había planteado el profe práctico, pero que tiene que ver con la causalidad de un sistema. ¿Se escuchó? ¿Hola? Sí, ahora sí, se va y viene. Bueno. No, tengo que pagar. Sí, te escucho, Torres. Sí, pido permiso para compartir. Ahí está. No, ahí está. Bueno, el tema era el siguiente. Esto yo se lo había preguntado al profe del práctico, porque al final no me quedaba claro cómo es el tema de la causalidad. Bueno, le voy a plantear primero esto, ¿no? Acá hay una función que está adelantada. Un t más 2, que bueno, está causalizada, está en 0. Y lo que está abajo es la misma función, pero tiene aplicado una identidad trigonométrica, por lo tanto es la misma, ¿no? Pero el tema es que uno cuando ve la primera función, tipo, cae ahí nada más que es todo en teoría, o si no estuviese causalizada, no es una función, no es una respuesta, digamos, que responda a la causalidad. Sin embargo, si uno lo trabaja para llevarlo a una forma en la que no tenga adelantos, pareciera que uno dice, bueno, esto sí empieza de cero. No sé si más o menos me explico. Acá a mí realmente me deja con muchas dudas sobre eso, si esto es la misma señal. Digamos, yo a la primera diría que no es causal. No sé, me marea un poco eso, profe, porque es la misma función. Vos sabés que no sé qué responderte aquí, porque la causalidad está definida cuando digo que esto es válido para t mayor que 0. O sea, la causalidad en una señal no es que esté atrasada o adelantada. La causalidad se puede definir en un sistema, claramente, porque no hay respuesta antes que excitación. O sea, el principio de causalidad no es aplicable a todos los eventos que empiezan antes o empiezan después, sino a aquellos que requieren de una excitación para producir una respuesta. Entonces, causalidad no es que empiece tarde o empiece temprano, sino si es una respuesta de algo que sucedió. Si es una respuesta de algo que todavía no sucedió, no es causal. Entonces, cuando me decís una señal y me la escribís de la forma que la escribas y diferentes expresiones tienen la misma expresión matemática, yo lo primero que puedo preguntar es, ¿y quién es el que excita aquí? Porque el hecho de que comience antes o comience después no significa que es un resultado de algo, como que es una respuesta de algo que fue excitado por esto. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, que si esto fuese la salida de un sistema ante una entrada, que, bueno, si fuese así, sí. Si esto fuese una caja negra cuya función es esta,
podemos hablar de causalidad. Pero, ¿cuándo le evaluamos la causalidad? Si yo tengo respuesta antes de que se excite, el tipo no responde a una causa-efecto. O sea, no hay ninguna causa para que tenga una respuesta. Tiene una respuesta por otra cosa, que no es la causa. Pero si vos me mostrás una señal, no importa lo elaborada que sea, temporalmente inclusive, significa simplemente eso, que es una expresión temporal. Lo que sí puedo decir es que, porque acá, cuando yo defino que t, cualquiera de las dos funciones para t mayor que 0, y que la puedo evaluar a partir de t igual que 0, de t menor que 0 no existe. Y eso es el efecto de haberle puesto un escalón en t igual 0. Ahora, si esto es la respuesta de un sistema cuando todavía no fue excitado, ahí puedo decir que no es causal. Bueno, la verdad que, perdón. De hecho, cuando hablamos de ecuaciones diferenciales, si trabajamos con un orden n, que hay n condiciones iniciales, las condiciones iniciales son los valores que trae y que nosotros los consideramos valores iniciales, pero sucedieron por algo que todavía no está expresado en la solución. Sí, escucho. Sí, pregunta. Al principio medio como que entendí, después me perdí totalmente. La pregunta de ver apunta, ¿está tratando de relacionar el argumento del seno con el t mayor que 0? Bueno, la respuesta, digamos, lo que yo entendí es que en un caso es t más 2, que arranca en menos 2, y en el otro caso es t. Pero como ambas son válidas para t mayor que 0, finalmente esta función va a arrancar en un tiempo t más 2, 0 más 2. O sea, yo lo que entiendo es que tanto la función f de t como g de t es la misma, nada más que están expresadas por una identidad trigonométrica. ¿Sí? O sea, y cuando estamos hablando de causalización, entiendo de que si obviamente la condición con mu de t es para t mayor que 0, bueno, no importa la función que viene atrás, esa función va a responder a un sistema y Bueno, va a ser válido. detenete ahí. Si esto en vez de una señal fuera la caracterización de un sistema, sí podríamos hablar de causalidad. Pero siendo una señal, son dos formas diferentes de expresar una señal. Nada más. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero no importa que si fuese una señal, supongo que esto fuera, no sé, un generador, cualquier cosa que genere esta señal. Sí. Si yo lo estoy causalizando, bueno, yo lo enciendo en ese momento. ¿Qué dice Alves? La teoría dice que sí, salvo que esté equivocado el autor. ¿En qué sentido dice que sí? Profe, No agreguemos la memoria a la causalidad porque en realidad acá está muy claro. T mayor que 0. Esto que expresó aquí, no importa la forma que tenga, es válido de t mayor que 0, de t igual a 0 en adelante. profe. Ahora, Perdón. si esto fuera la función de un sistema, ahí podemos hablar de si la respuesta es causal o no. Pero así expresado, para mí son dos formas diferentes de definir algo que comienza en t igual 0. Nada más. Totalmente de acuerdo. Pero, a ver, Ever, yo me resguardo, no sabía qué contestar. Es el análisis que se me viene a la mente de analizarlo ahora. La verdad que no se me había ocurrido evaluar de esta manera, porque al no arrancar, fíjate,
fíjate vos que ninguno de los dos casos arranca desde cero. O sea que en cualquiera de los dos casos yo puedo decir, arranca de una condición inicial. Pero hay, no sé, debe haber un centenar de formulaciones matemáticas que tienen hacen la misma función y que ¿cómo las evalúo? Y si yo pongo un seno un seno atrasado en contrafase con un coseno adelantado, capaz que me da lo mismo. ¿Y cómo lo evalúo? Y lo evalúo a partir de t igual 0. Porque al ser periódicas las funciones, al ser periódicas y perpetuas, en el momento que le doy inicio es cuando digo que vale la función. A mí no me cambia nada f y g, aunque estén definidas de esa manera. Si fuese un sistema que tiene esa función de transferencia, sí. Profe, a mí Ever me planteó esta pregunta y bueno, yo le voy a decir cómo lo veo yo, a ver qué tan mal estoy. El tema de la causalidad yo la entiendo, por lo menos el libro lo define de dos formas. Nosotros lo vimos desde el punto de vista de los sistemas LTI, donde ya sabemos que tiene que ser 0 para todo t menor a 0, la función. Pero hay otra definición antes de hablar de causalidad de sistemas LTI y habla sobre que un sistema es causal cuando el sistema primero tiene que estar expresado en una relación entre entrada y salida. Y dice que es causal si la salida depende de valores actuales de la entrada o anteriores, pero no futuros. Entonces, ahí yo lo que le contesté es eso, o sea, si esto es un sistema causal, LTI, como usted bien dijo, como está definido a partir de 0, de t para c mayor a 0, es un sistema causal. Pero si hablamos de relaciones de entrada-salida, la salida está dependiendo de un valor futuro de la entrada. ¿Se entiende? Entonces, por ahí venía más o menos mi respuesta. Pero yo dije que una cosa es una señal y una cosa es una función que representa una señal y otra cosa es que esa función representa un sistema. Lo que ocurre que sea la función de transferencia de un sistema. Eso sea un HDT que tiene esa forma. El hecho de que los valores en este instante de la salida no dependan de valores futuros es lo que define la causalidad. Ahora, una señal se define a medida que transcurre el tiempo. No hay futuro ni hay pasado. Porque acá lo que va a suceder es que este seno de t más 2, para t mayor que 0, va a valer esto. Aunque antes haya valido otra cosa, pero como estoy definiendo para t mayor que 0, la única posibilidad que tiene es que valga ese valor que tiene el eje. Ahora, si esto fuese un sistema, habría que ver. Pongo una excitación, obtengo un resultado, las relaciono y ahí veo si es causal o no el sistema. Las señales que comienzan en 0, no importa cómo estén definidas, para t mayor que 0, son causales por definición, porque arrancan cuando arranca el tiempo. No dependen de valores futuros, tampoco de valores pasados, pero no de valores futuros. Es bueno, muy... pero así lo define el libro, tal cual. El libro habla, la primera palabra, la segunda que pone dice el sistema, no habla de la señal. La señal es otra cosa, o sea, habla del sistema en sí. Sí, voy a poner énfasis en algo. Un sistema y una señal nosotros los hemos caracterizado con funciones, pero no tienen la misma conducta. O sea, el ejemplo fue el escalón. Una cosa es una señal escalón y otra cosa es que un sistema se comporte como un escalón. Entonces, una cosa es una señal senoidal y otra cosa es un sistema oscilante que oscila, que tiene inercia, tiene tiempo, que tiene dinámica.
Entonces, la causalidad no se entiende igual, no se aplica igual, el concepto de causalidad, en una señal que en un sistema. Cuando decimos t mayor que 0, una señal es causal, porque estamos hablando de comenzó el tiempo y de aquí en adelante. En un sistema puede ocurrir que ese sistema tenga una respuesta antes que lo existe, con la misma función, transformada en sistema. Es una caja negra que tiene seno de temas 2 adentro. Yo no le puse nada y ya produjo salida. No es causal. Recién cuando le pongo la salida, ya me lo ejecutó hace rato. Recién cuando le pongo la entrada. Entonces, como señal, ambas son causales, sin importar cómo esté definida. Porque cuando digo de t mayor que 0, la causalice. En un sistema hay que evaluarlo. En realidad ese sistema es un sistema variante, porque el coseno de t depende de t. En qué instante de tiempo lo evalúo es la ganancia, es la ganancia que tiene ese x de t. La entrada es x de t y la salida es y de t. Perfecto. Coseno de t es un coeficiente que hace a este sistema y de t variante en el tiempo. Porque depende en qué momento lo evalúo, el coseno de t es distinto. Y es un escalar distinto. No es un ejemplo de causalidad, sino de variancia. Pasa, profe, que, o sea, es que yo creo que, no sé si cuando decían, tanto Sebastián como usted, que una cosa es una señal y otra cosa es un sistema, no sé si yo dije señal en algún momento, pero el tema, hay una definición general para causalidad. La definición es la que está escrita ahí, que puso Sebastián, y lo que dijo Daniel también, de que la salida de un sistema depende de valores actuales o pasados de la entrada. Entonces, mira, yo escribo esto ahí en el chat, ¿no? Y ahí retruco lo que dijo recién Dani. Si a mi entrada, a mi excitación yo la llamo seno ahora, entonces ahí estoy obteniendo lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Una cosa es esto y otra cosa es la causalidad definida para sistemas lineales. Para sistemas lineales, la condición que tiene que cumplir es que la función de transferencia sea nula para los t negativos. Entonces, eso es lo que yo le decía a Eber. Si esto es una función de transferencia de un sistema lineal, entonces sí es causal el sistema. Pero si no estamos hablando de que esto es una función de transferencia, sino que esto es un sistema, entonces no está cumpliendo con la definición. La definición es la que dice Daniel y Sebas. O sea, está dependiendo de valores futuros. Mira, cuando yo evalúo la salida en 0, la entrada tiene que darme el valor o sea, la tengo que evaluar en 2. Está dependiendo de valores futuros de la entrada. A ver, vamos a la f de t. Seno de t más 2. Esto tiene valores en t menores que 2, naturalmente, pero está definido para t mayor que 0. Si esto es una señal, es causal, porque es válida de t mayor que 0 en adelante. Ahora, si esta es la función de transferencia de un sistema, o sea, i de t es f de t y seno de t más 2 es x de t, evidentemente necesita valores que todavía no han sucedido para tener una respuesta. Profe, perdón, pero yo veo todo, eso no es lo que dice el libro. Por lo menos yo no, lo que leo no es eso. O sea, vuelvo e insisto en lo que decía.
Si esto es la función de transferencia de un sistema, la condición es que tiene que ser nula, la función de transferencia tiene que ser nula para los t menores a 0. Y este es el caso. Pero si usted se va a la primera definición que da el libro, de convolución, que no habla de sistema, y no habla de señales, no habla de causalidad de señales, habla de sistemas siempre. Y antes de hablar de esto, de la función de transferencia, habla en general de los sistemas. Y dice que un sistema es causal si su salida no depende de valores futuros de la entrada. Y ahí hay un ejemplo, como el que yo escribí ahí, cuando la evalúo en 0, la entrada tiene que darme un valor, o sea, tengo que evaluarla en 2, tengo que evaluarla en un valor futuro. Y ejemplos de estos son los que hay en el libro, como el que dijo Daniel. Por ahí no se entendió bien lo que dijo Daniel, pero eso es un ejemplo de causalidad, profe, que da. Solamente que no es un sistema LTI, ese ejemplo. Sí, ahí. Claro, pero yo se lo retruqué con lo que escribí ahí en el chat. ¿Qué pasa si mi sistema es I de t igual a x de t más 2 y digo que mi excitación x es un seno? Ahí no aplica lo que está diciendo, ¿eh? Ahí estamos. Lo que usted dice es correcto de ese ejemplo, pero en este caso no es lo mismo. No sé, página 112 del libro dice causalidad para los sistemas LTI. Y el autor arranca primero diciendo que lo había presentado antes la propiedad de causalidad en los sistemas. Y acá lo traspola a los sistemas LTI con ciertas consideraciones. Pero es lo mismo. Y las ciertas consideraciones son que tiene que haber una entrada y una salida para que sea un sistema. Y sí, y bueno, y lo plantea del vamos. Creo que se desdibujó la... Aparte dice, mientras que la causalidad es una propiedad de los sistemas, no de las señales. Es una propiedad del sistema, obviamente, tiene lógica eso. ¿Sí? Porque como usted dijo, la señal está, uno la agarra, donde está. Nunca sabe dónde, si está en el inicio, en el final o en el medio. La discusión fue si se consideraban causal lo uno y lo otro, ya creo que se desdibujó la discusión, ¿no? Pero acá lo que define esto en la señal, independientemente de la forma en que la obtenga, es desde cuándo es válida. Porque desde cuándo es válida, si yo ataco un sistema que para t mayor que menos 2, y voy a arrancar en menos 2. Entonces, si es causal, voy a tener entre menos 2 y 0, 0. Porque los sistemas míos trabajan de 0 en adelante. Exactamente, acá lo aclara el autor, porque se ve que esta confusión está. Dice, es terminología común referirse a una señal como causal. Dice, referirse a una señal como causal si es 0 para n menor que 0 o t menor que 0. Dice, la motivación para esta terminología surge de las ecuaciones, 277, o sea que básicamente plantea que n es menor que 0. Ahí donde se plantea eso, solamente en ese caso. Sí, si dijéramos que esta señal es válida para t menor que 0, la vamos a considerar no causal. Más yo creo que la respuesta a Ever se le contesta con que, o sea, justamente lo que yo estaba diciendo, ¿no? Y no me di cuenta. La definición de que h de t tiene que ser tiene que ser nula para los t negativos, es para las condiciones de que el sistema sea LTI. Tiene que ser LTI para que esa definición aplique como causalidad. Y este sistema no es un sistema lineal, porque cuando la superposición no la cumple. No es un sistema lineal. Como sistema no es lineal, porque el seno de t varía con el tiempo. O sea, en el tiempo que lo evalúe es distinto. O sea, esto todo no es lineal. Varía de acuerdo a en qué instante del tiempo lo evalúo. Pero eso en una señal no me interesa. En un sistema sí me interesa.
Profe, no entiendo mucho la discusión. O sea, nosotros, yo lo que, según lo que tengo entendido yo, ¿no? Nosotros tomamos como una señal, que es lo que decía Sebastián Alves recién, una señal como causal, porque desde el momento que tomamos nosotros la señal, lo que era antes la señal no nos importa. Nosotros siempre pensamos en el momento cero, como ingenieros, ¿no? Y después nosotros cuando decimos que un sistema es causal, yo lo tomo como la gran diferencia entre un piloto automático que tiene muchas más entradas y entradas pasadas, o tiene un sistema cargado ya para hacer todo el vuelo, digamos, de un avión, si se trata de, que tiene todas unas variables que son variables futuras que pueden llegar a pasar. Entonces, la entrada no es la entrada no depende de la hora y de lo que vaya a entrar en un pasado, sino que también depende del futuro. Entonces, pero no entiendo qué estamos tratando de discutir acá, esa señal en sí o un sistema, no, ya me perdí. Acá la discusión, como yo la veo, es si la causalidad en una señal, trasladar el concepto de causalidad de un sistema a una señal. No es trasladable. Una señal es lo que es, desde el tiempo en que yo la define, inclusive tiempos negativos. Por convención, se los denomina causales para evitar estas discusiones de T0 en adelante. La causalidad tiene sentido en un sistema, y lo que vos dijiste es un sistema, sí, no causal, más que no causal, anticipativo. Diste el ejemplo de un avión, ¿no? Hay un montón de acciones que se toman antes de que se produzca el estímulo, para evitar maniobras violentas. Entonces se va tomando gradualmente antes de que suceda, con la previsión de que va a suceder el estímulo. Es un ejemplo clásico, y sí, pero anticipativo, que es no causal. Pero tampoco es lineal ni invariante del tiempo, porque el modelo del avión está perdiendo combustible, está perdiendo masa, está perdiendo dinámica, está ganando dinámica, o está en una tormenta, o está en cielo abierto. Su modelo es absolutamente no lineal. Y lo que acabamos de hacer es una equiparación entre señal y sistema, que todas son funciones, pero no podemos hablar de causalidad en una señal igual que en un sistema. Porque la señal no está excitada, la señal se produce. El sistema sí puede excitarse y tener una respuesta antes de ser excitado. O, es más, puede tener una respuesta que corresponde a una excitación que va a ocurrir después, que es el caso de un anticipatorio. Claro, profe, o sea, la diferencia es lo mismo que dice usted. Yo cuando me imagino un sistema, yo en realidad lo que veo son dos funciones, es una de entrada y otra de salida. Cuando yo tengo una señal es una sola y va a ser siempre esa. Eh, yo creo que lo que estaba preguntando Ever era si yo reflejo un sistema sobre esa señal senoidal que está ahí, porque la señal senoidal esa que está ahí es causal, mire por donde se la mire, es la señal sola. Ahora, si yo tengo un sistema tal que es f de t, con una excitación seno t más 2, claramente no es causal porque necesito tener dos tiempos atrás, digamos, de excitación para saber para tener qué respuesta. hacer, digamos. Claro, para tener respuesta. Sí, efectivamente. Para O sea, digamos, resumir el todo, resumen digamos, era esa la duda. Claro, sea distinto que nosotros hablemos de que esta es la respuesta a un sistema. Yo con eso me quedé desde que empezamos a hablar. Acá nunca se dijo eso al principio, y bueno, y si fuese así el caso, ahí hay que analizar. APA, ¿esto era un sistema? Sí, profe, yo estaba por decirle eso, él nunca preguntó lo de señal, pero igual lo que dijo Jaime es lo que yo opino, profe. Porque por definiciones, o sea, ya digo, esto no es lineal, este sistema no es lineal, entonces no puede aplicar de que para t mayor a cero es válido, o sea, no existe para t menor a cero, entonces es causal, no. Ahí tiene que aplicar la definición que dijo Sebastián en el chat, que dije yo, que dijo Daniel, que acaba de decir Jaime, y que usted acaba de confirmar. Para un instante en la salida, yo necesito un valor futuro de la entrada. Entonces eso no lo hace causal. Por eso, Ever, para que Jaime que preguntaba, ¿cuál era la duda que tenía? Que por qué arriba yo veía un sistema
según como él lo veía en su momento, él lo veía causal. No, no causal. ¿Por qué? Porque este más dos. porque es T más 2. Pero resulta que aplicó una relación trigonométrica y entonces ahora le quedó que es causal, según él, ¿no? Esa era la duda que él tenía. Pero resulta que, bueno, ya lo explicamos. Esa era la duda que habíamos planteado, que había planteado él al principio de todo. Porque en un lado era causal y en otro lado no, pero en realidad no es así. Hay que ver si es LTI el sistema primero que nada, antes de determinar la causalidad, y si no es LTI, aplicar la definición que está escrita ahí. Claro, tal cual. O sea, en realidad creo que se fue un poco por ese lado, ¿no? Yo digo, si esto hipotéticamente fuese la respuesta de un sistema, ahí ya tenemos que hacer otro análisis. O sea, porque recién hablaron de si esto era una señal o qué. Y bueno, y justamente eso fue lo que me respondió a mí el profe práctico. Me dijo que nosotros acá estamos viendo una señal, pero no es lo mismo que sea un sistema. Y ahí fue cuando yo le pregunté, pero profe, si esto fuese la respuesta de un sistema a una señal, Esa fue la ahí, ¿qué parte. pasa? Nos engañaron, nos dijeron Sí. parte de la Yo verdad. estaba viendo acá como... Creo que No, pero está bueno todo lo que... bueno, yo creo que no es un detalle menor conversar sobre esto, porque esto obliga a reflexionar acerca de lo que sabemos. Yo no las tengo todas claras porque estudié más que ustedes, pero no todo lo que hay para estudiar. Y hay que tener en mente las cosas para poder a boca de jarro responder. A veces el sentido común nos lleva por caminos que faltan definiciones. Por ejemplo, si era una señal o era un sistema. El hecho de que lo grafiquemos no significa que sepamos qué es lo que es. Bueno, si podemos dar por concluido, tengo otras obligaciones que cumplir. Si no hay más dudas acerca existenciales, no, porque ya tuvimos bastante hoy. Muchas gracias por el tiempo, bro. No, el parcial va a ser un poco más pragmático. Enhorabuena, gracias. No va a haber ejercicio filosófico. Platón vamos a dejar para el examen final. Profe, yo personalmente no tengo ninguna duda más así para poner a ver, no tengo una duda muy por arriba. En la guía de la unidad 9 tenemos una sola ecuación de diferencias para hacer. Sí. La pregunta es engañosa, pero ¿eso refleja algo de lo que se podría llegar a tomar en el parcial? Que en una de esas no nos vamos a concentrar tanto en la ecuación de diferencia de z, ¿o no? Creo que tiene un concepto demasiado, ¿cómo diría?, exigente de la guía de aplicaciones. Yo creo que es más útil un ejercicio resuelto y un criterio para resolverlo que muchos ejercicios. Cuando uno está estudiando, las dudas que se le presentan es todas las posibilidades que hay de sistema. De hecho, me han planteado algunas la primera vez que las escucho, que no son problemas de los que nosotros sugerimos que suceden en ingeniería. Son problemas particulares. Son problemas para hacer un paper, por ejemplo. Me encuentro un sistema que funciona de este modo y encuentro una solución y lo publico. Nosotros nos estamos dedicando a las generales de las aplicaciones. Las generales de las aplicaciones son puntuales y mucho más simples, y todas iguales. ¿Qué polos tiene? ¿Dónde están? ¿Están afuera? ¿Están adentro? ¿Cuántos son? ¿Con qué éxito? Así que el millón de posibilidades se reduce a un puñado de situaciones que en lo único que difieren es la posición de los polos. Ni siquiera hemos evaluado cómo impactan los ceros, porque finalmente lo que resolvemos es por integración o por residuo. Así que el hecho de que haya poco o haya mucho significa simplemente que es lo que hemos logrado hacer para un año de virtualidad donde no había nada escrito. Es lo que logramos hacer y no llegamos a filtrado, razón por la cual vamos a intentar hacer un práctico para terminar el curso.
tal vez no tenga que comentar esto, pero estamos medio rengo en la cátedra y tenemos mano de obra limitada. Tenemos a Freddy Restrepo laburando como loco sin sombrero y así mismo nos damos abasto. Y preparar un examen requiere que yo no puedo tomarles algo que no puedo resolver, o que me lleva más tiempo que el que les pido, o que no coincide con lo que hemos visto en clase. Entonces, me he pasado el año elaborando exámenes finales y parciales. Y si no hacía la unificación de las comisiones para tomar el parcial, probablemente no llegaba para hacer el segundo parcial para todos. Entonces, ecuaciones de diferencia pueden conseguir en cualquiera de estos libros. El método fue meticuloso y hemos discutido, y creo que tienen herramientas para resolverlo. Inútil es que le ponga más ecuaciones de diferencia en una guía si finalmente se resuelven todas iguales con las consecuencias y las particularidades de cada caso. Perfecto. Entonces, yo diría que no le presten tanta atención a la guía, que finalmente tendría que haber sido para que trabajen ustedes, no nosotros. De hecho, hay cosas que no las escribí yo y por eso me tengo que poner a analizarlas, y he encontrado errores y lo vamos corrigiendo sobre la marcha. Pero no es indicativo de que sea más o menos importante para el examen. Lo digo con dolor porque estuve en contra de la voluntad de ustedes. Ustedes quisieran que no hubiera 5 o 6 unidades en un parcial. Esa es la realidad. Pero la realidad nuestra es que todos los temas los hemos dado y les hemos publicado muchísimo material, y sí, la guía nos quedó corta. Pero tienen ejercicios en el libro. Creo que vale más 2 o 3 criterios bien puestos que 10 o 20 ecuaciones de diferencia. Perfecto, profe. Se entendió. Bueno, gracias. El examen va a ser coherente con la clase, ni siquiera con el práctico. Porque hay una cosa que ustedes no se logra transmitir. La clase es únicamente la clase. La actividad práctica es gimnasia, que a veces la tenemos y a veces no la tenemos. Ustedes han visto cómo estamos rengo en 2 comisiones. Pero las clases teóricas, que es la única clase de la cátedra, religiosamente se cumplió al pie de la letra y en detalle. Si ustedes se atienen con ayuda de estudio, porque no les he enseñado todo, porque no lo sé todo, porque no tenemos el tiempo y porque no vamos a poder usar todo. Si ustedes apoyan, como he visto, han leído el libro, han discutido, me han cuestionado cosas que ni siquiera me había planteado, no tienen que preocuparse. Van a haber cosas que no han visto en clase o en el práctico, puede ser, pero tienen todas las herramientas para razonarlo. Entonces, mi mejor consejo es, mírenlo al examen antes de hacerlo. Porque todo lo que le preguntemos lo saben, lo hemos hablado. Y no es solamente práctico el examen. Bueno, arriesgan mucho, ganan mucho. Arriesgan poco, ganan poco. Así está el éxito. Si no hay más preguntas. No, pero por mí no. Y si no, mañana a las 6:15 en el 2R4, si surge algo, anótense. La cátedra siempre está abierta y se suman con sus compañeros y si aparece algo nuevo. Perfecto, gracias, Mario. Y Marcelo, con vos el lunes, en el horario del práctico, 18. ¿Cuál es tu horario? Y 18, 18, 15. 18, 15, o sea, 2R2 estamos, ¿no? Sí. Sí. Y 2R2. Bien, a los otros el sábado, a las 15 horas. Bueno, gracias. Gracias, profe. Perfecto, Chao. profe. Saludos. Hasta mañana. Chao, Mañana. profe, muchas gracias por el tiempo. Nos vemos.